Mamá, ¿crees que los fantasmas nos encuentren aquí? La pregunta del niño, apenas un susurro en el silencio de la cueva, quedó flotando en el aire denso y caliente. Lo que su madre no sabía era que, para dejar de esconderse, primero tendrían que encontrar a un hombre que huía de sus propios fantasmas. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y es un honor para mí ser tu guía en esta nueva jornada. Antes de que el desierto nos reclame, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ni un solo capítulo de esta historia. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Tu presencia es nuestro mayor tesoro. Ahora sí, toma mi mano y caminemos juntos. Nuestra historia comienza donde muchas otras terminan, en el silencio imponente del gran desierto de Sonora, en un tiempo en que la tierra no tenía más ley que el sol y la sed. En lo más profundo de las entrañas de la sierra existía un lugar que no aparecía en ningún mapa, un pliegue en la piel de piedra del mundo conocido como el Cañón de las Almas Perdidas. No era un nombre dado al azar, era una advertencia. Oli, en una pequeña cueva oculta detrás de una cortina de hiedra seca, vivían Itzel y su hijo de 8 años, Mateo. Para el mundo, ellos no existían, eran fantasmas, ecos de una vida que les había sido arrebatada. Para ellos, esa cueva no era un hogar, era un santuario construido con el miedo más puro. Itzel se movía por el cañón con la gracia silenciosa de una sombra. Cada paso era medido, cada sonido del viento era analizado. El crujido de una rama seca bajo su pie no era un descuido, era una alarma en su corazón. Su vida se había convertido en un ritual de sigilo. Se levantaba antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las cimas de las rocas rojas. No por devoción, sino para que el humo de su pequeña fogata se disipara antes de que ojos indeseados pudieran verlo desde la lejanía. Su mundo interior era un paisaje tan árido como el que la rodeaba. El amor por su hijo era el único manantial en medio de un desierto de dolor. Cada vez que miraba a Mateo, veía los ojos de su esposo, Daniel, y el recuerdo era a la vez un bálsamo y una herida abierta. Daniel le había enseñado a leer las estrellas, pero ahora ella solo las miraba para calcular el paso del tiempo, para contar los días que llevaban a salvo, los días que le habían robado a la muerte. El miedo era su compañero constante, un animal agazapado en su pecho, siempre listo para saltar. A veces, en la quietud de la noche, creía escuchar el galope de caballos, el eco de los gritos, y se despertaba con el corazón galopando, la mano sobre la boca de Mateo para ahogar cualquier sonido. Mateo, por su parte, había aprendido las reglas de este mundo en miniatura. Sabía que no debía gritar, que sus juegos debían ser tan silenciosos como el vuelo del búho. Jugaba con piedras lisas del arroyo, creando pequeños ejércitos que luchaban batallas mudas en la tierra. Su mejor amigo era un lagarto al que había llamado Sombra, porque aparecía y desaparecía sin hacer ruido, igual que ellos. Su inocencia era una flor terca que insistía en crecer entre las grietas de la roca. Hacía preguntas, siempre en susurros, preguntas que partían el alma de Itzel. «Mamá, ¿cómo era el mar?», preguntaba, recordando las historias que su padre le contaba. «¿Crees que papá nos esté mirando desde una estrella?». Itzel le respondía con historias, no con la verdad. Le contaba sobre un mundo donde los niños podían correr por campos abiertos y reír a carcajadas. Un mundo que para Mateo sonaba tan fantástico como un cuento de gigantes y dragones. La verdad era un lujo que no podían permitirse. La verdad era el nombre de un hombre, el capitán Augusto de la Vega, y ese nombre era un veneno que no debía tocar los labios de su hijo. Su rutina era la de los animales del desierto, sobrevivir. Por las mañanas
Itzel descendía por senderos secretos para recolectar raíces de yuca y hojas de gobernadora para sus ungüentos. Mateo la esperaba, vigilando el cielo, no en busca de nubes, sino de zopilotes, pues su padre le había enseñado que donde se juntan los zopilotes hay hombres cerca. Comían lo que las trampas de Itzel lograban atrapar: un conejo, una codorniz. Cada bocado era un triunfo contra el hambre, una pequeña victoria en una guerra silenciosa y sin fin. El mundo exterior, el que se extendía más allá de las paredes rojas del cañón, era una amenaza constante. A veces, el viento les traía el olor a humo de fogatas lejanas, o el tañido de una campana de alguna misión perdida. Para Itzel, no eran señales de civilización, sino recordatorios de lo que habían perdido y de lo que los perseguía. Eran el aliento del monstruo que acechaba justo al otro lado de sus muros de piedra. Aquella tarde, mientras el sol teñía el cañón de colores sangrientos, Itzel observaba a Mateo dormir. El niño se había acurrucado junto a ella, su pequeña mano aferrada a su camisa. En el sueño, su rostro perdía la tensión de la vigilia y volvía a ser el de un niño de 8 años, no el de un pequeño fugitivo. Fue en ese momento de calma precaria que Itzel sintió la punzada más profunda de su tormento. No era el hambre, ni la sed, ni el cansancio. Era la certeza de que le estaba robando a su hijo su niñez, que cada día que pasaban en ese santuario también era un día más en su prisión. Miró hacia la boca de la cueva, hacia el cielo que se oscurecía. El aislamiento los mantenía vivos, pero también los estaba consumiendo lentamente. Se preguntó, como lo hacía cada noche, ¿hasta cuándo podrían aguantar? ¿Hasta cuándo? Antes de que el desierto reclamara lo poco que les quedaba, o antes de que los fantasmas de los hombres finalmente encontraran su rastro. No sabía que una tormenta se gestaba en el horizonte, una tormenta de arena y de destino que estaba a punto de arrastrar hasta su puerta algo mucho más peligroso y a la vez más esperanzador que cualquier fantasma, la no que no trajo consuelo, el viento que antes susurraba secretos entre los peñascos. Comenzó a gemir con una voz extraña, una queja gutural que se arrastraba por el cañón. Itzel lo sintió en la piel antes de que sus oídos lo confirmaran. Era el aliento del chibonero, la tormenta de arena que los viejos decían que venía a cobrar deudas olvidadas. El aire se tornó espeso, cargado de un polvo tan fino que parecía colarse a través de la misma roca. El cielo, antes un manto de estrellas, se cubrió con un velo ocre y enfermo. «Adentro, Mateo, rápido», murmuró Itzel, empujando a su hijo hacia el fondo de la cueva. Sellaron la entrada con la pesada piel de búfalo que Daniel había curtido años atrás. Afuera, el mundo se deshizo en un caos rugiente. El sonido era ensordecedor, como si un gigante estuviera lijando las montañas hasta convertirlas en polvo. Itzel abrazó a Mateo, cantándole en susurros una canción de cuna que su abuela le cantaba a ella, una canción sobre la protección de los espíritus de la montaña. Pero esa noche, Itzel sentía que los espíritus estaban furiosos. La tormenta no era un evento de la naturaleza. Se sentía como un ataque personal, un intento de la creación misma por borrar su pequeño y frágil santuario del mapa. Cuando el amanecer llegó, no trajo luz, solo un silencio denso y antinatural. El viento había cesado. Con el corazón en la garganta, Itzel apartó la piel de la entrada. El paisaje que los recibió era otro. El cañón, su hogar, había sido transformado. Nuevas dunas de arena rojiza se amontonaban donde antes había senderos. Los arbustos de creosota estaban medio sepultados y el pequeño arroyo que les daba vida ahora corría turbio y crecido por la lluvia inesperada que a veces seguía a las tormentas. «Parece un mundo nuevo, mamá»,
susurró Mateo, sus ojos abiertos de par en par por el asombro. Los mundos nuevos pueden esconder peligros viejos, respondió Itzel. Aunque la curiosidad de su hijo era contagiosa, le permitió salir, pero con una advertencia, solo hasta la primera roca. No te alejes de mi vista. Mientras Itzel revisaba los daños en su pequeño huerto de hierbas, Mateo se aventuró hacia la orilla del arroyo. El mundo olía a tierra mojada y a ozono. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo un bulto oscuro que no encajaba, una mancha de color incorrecto contra la arena pálida. Parecía una raíz grande, arrancada de cuajo por la riada. Pero las raíces no llevaban flecos de cuero, ni tenían la forma inconfundible de una mano humana medio enterrada en el lodo. El niño no gritó. El miedo que conocía era el de los hombres a caballo, el del sonido de las botas y las voces duras. Esto era diferente. Era un misterio silencioso que el desierto había depositado a sus pies. Se acercó con la cautela que su madre le había enseñado. Vio el cabello negro y largo, enmarañado con barro y hojas. Vio la espalda ancha, con una camisa de piel desgarrada que dejaba ver una herida oscura y fea de la que todavía manaba un hilo de sangre. Vio que era un hombre. Ananjiu, mamá. Su voz, aunque un susurro, rebotó en el silencio del cañón. Mamá, ven rápido. Itzel corrió hacia él, el pánico apoderándose de su cuerpo. Su primer pensamiento fue que Mateo se había herido, pero cuando vio lo que su hijo señalaba, todo el aire se escapó de sus pulmones. Su instinto, afilado por años de fuga, gritó una sola palabra: peligro. Era un apaje. Lo supo por los mocasines gastados, por la cinta de tela atada en su frente, y un apache en su cañón solo podía significar una cosa: que ya no estaban ocultos. Podía ser un rastreador, un explorador cuya partida de guerra estaría a solo unas horas de distancia. Outrage, Mateo, alejad de él, siseó, agarrando el brazo de su hijo y tirando de él. Su mente se aceleró. Tenían que irse. Ahora, borrar sus huellas, coger lo indispensable y desaparecer más adentro de la sierra. El hombre en el suelo era una sentencia de muerte. Estaba a punto de arrastrar a Mateo de vuelta a la cueva cuando un sonido la detuvo. Un gemido, un sonido bajo, animal, lleno de un dolor tan profundo que trascendía cualquier lengua o raza. Itzel se giró. El hombre se movió ligeramente, su rostro todavía oculto en el fango, y en ese instante, el miedo en el pecho de Itzel se encontró con algo más antiguo y poderoso, el instinto de la sanadora. Se acercó, un paso a la vez, luchando contra cada fibra de su ser que le gritaba que huyera. Se arrodilló a una distancia prudente. Con el extremo de una rama, apartó el cabello de la cara del hombre. Vio un perfil afilado, pómulos altos y una piel curtida por 1000 soles. No parecía un guerrero sediento de sangre, parecía un hombre roto. Su mirada se fijó en la herida de la espalda. No era una flecha, era un corte profundo, irregular, quizás de una bayoneta o un cuchillo de soldado, y estaba infectado. Podía olerlo. Déjà vu, le dijo la voz de la supervivencia. Es su destino, no el tuyo. Tienes un hijo que proteger. Pero entonces, sus ojos se encontraron con la bolsa de hierbas que siempre llevaba atada a su cintura. Sus dedos casi se movieron por sí solos, recordando el tacto de la raíz de Osha para las fiebres, la corteza de sauce para el dolor. Su abuela le había enseñado que el don de la curación no distinguía entre amigos y enemigos. La enfermedad es el único enemigo. Niña, le decía, la vida es la única causa. Estaba atrapada entre el deber de proteger a su hijo y el deber de proteger la vida. Dejarlo morir era lo más seguro. Salvarlo era arriesgarlo todo. ¿Y si vivía y los traicionaba? ¿Y si sus perseguidores, quienesquiera que fuesen, seguían su rastro hasta aquí? Mamá. La voz de Mateo la sacó de su trance.
El niño la miraba con una seriedad que la desarmó. Se está muriendo. Hizo una pausa. Y luego dijo las palabras que lo cambiarían todo. Papá decía que no se le da la espalda a quien el desierto te entrega, sea hombre o animal. La memoria de Daniel la golpeó con la fuerza de un vendaval. Él habría ayudado, sin dudarlo. Él habría visto a un ser humano necesitado, no a una amenaza. Miró al hombre inconsciente, luego a su hijo, y en los ojos de Mateo no vio miedo, sino una compasión pura, una compasión que ella misma le había enseñado, pero que ahora temía poner en práctica. El dilema se resolvió en el silencio de su corazón. Proteger a su hijo no solo significaba mantenerlo a salvo del peligro físico, también significaba proteger el alma buena que Daniel le había legado, y esa alma no podía construirse sobre los cimientos de un hombre abandonado a su suerte. Tomó una decisión, la decisión más peligrosa de su vida. Se arrodilló junto al cuerpo inerte. «Ayúdame, Mateo», dijo, su voz firme por primera vez. «Tenemos que llevarlo a la cueva». Ipsiliasi, bajo el sol incierto de la mañana, una mujer y un niño comenzaron la tarea imposible de arrastrar el cuerpo de un extraño hacia el corazón de su escondite, sin saber si estaban salvando una vida o invitando a la muerte a entrar en su santuario. Arrastrar al hombre fue como intentar mover una montaña. Cada paso era una batalla contra el peso muerto y la arena blanda que se hundía bajo sus pies. Itzel sentía cómo sus músculos se quemaban. El sudor le picaba en los ojos y se mezclaba con el polvo en su rostro. Mateo ayudaba como podía, empujando desde atrás con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, su rostro contraído por el esfuerzo y la determinación. No era solo el peso físico lo que los agotaba, era el peso de la decisión. Con cada metro que lo acercaban a la cueva, sentían que se alejaban un metro más de la seguridad que habían conocido. Finalmente, lo subieron al interior del santuario. El cuerpo del extraño, tendido sobre las pieles que servían de lecho, parecía profanar el espacio sagrado. Su presencia era una mancha de violencia y de mundo exterior en el único lugar que ellos llamaban hogar. Mateo se quedó en un rincón, observando con una mezcla de miedo y fascinación, mientras su madre se arrodillaba junto al hombre. Por un momento, Itzel solo pudo mirar, el pánico amenazando con paralizarla, pero entonces la curandera que habitaba en ella tomó el control. Dejó de ver a un apache, a un posible enemigo, y vio solo la tarea que tenía por delante, un cuerpo luchando contra la muerte. «Mateo, tráeme agua limpia del manantial y la bolsa de las raíces, la que tiene la tira roja», ordenó, su voz recuperando la calma de la autoridad. Con una delicadeza que contradecía la brutalidad de la herida, Itzel cortó los restos de la camisa de piel. La carne alrededor del tajo en su espalda estaba hinchada, de un color morado oscuro y caliente al tacto. La infección ya había comenzado su trabajo silencioso y mortal. Con paños empapados en agua, limpió la herida, revelando su verdadera profundidad. Era un corte salvaje, hecho con furia. Quien lo había atacado no buscaba herirlo, buscaba acabar con él. Mientras el hombre permanecía en la inconsciencia, Itzel se convirtió en un torbellino de actividad silenciosa. Molió raíz de osha en su metate de piedra, un polvo que olía a tierra y a rayo, y lo mezcló con un poco de agua para formar una pasta que aplicó sobre la frente y el pecho del hombre para combatir la fiebre que ya comenzaba a devorarlo. Tomó hojas de gobernadora, las machacó hasta que soltaron su resina amarga y pegajosa, y creó un emplasto espeso que aplicó directamente sobre la herida, una barrera natural contra la podredumbre. La primera noche fue una vigilia en el infierno. El hombre ardía en fiebre, se retorcía sobre las pieles, sus músculos tensos, como cuerdas a punto de romperse, y hablaba, o más bien,
Susurraba palabras febriles en una lengua que Itzel no entendía. Una letanía gutural y rota. Eran fragmentos de pesadilla que llenaban la pequeña cueva. Shash. Osu. Bisha. Porel. Crisino. Fuego. Las palabras salían de sus labios agrietados como humo de un incendio interior. Itzel no necesitaba entender el idioma para comprender el tormento. Se mantuvo a su lado durante horas, cambiándole los paños fríos, obligándolo a beber pequeños sorbos de un té de corteza de sauce para calmar el dolor. Mateo, incapaz de dormir, la observaba desde la distancia. Veía a su madre, no como la mujer asustada que se escondía del mundo, sino como una guerrera luchando contra un enemigo invisible. Al segundo día, la fiebre comenzó a ceder. La respiración del hombre se hizo más profunda, más regular. El emplasto de gobernadora parecía estar haciendo su trabajo. La hinchazón había disminuido. Itzel sintió una pequeña punzada de orgullo profesional, pero fue inmediatamente sofocada por una nueva ola de ansiedad. La sanación física era solo el primer paso. El verdadero peligro llegaría cuando él despertara. Y despertó al atardecer del tercer día. No fue un despertar suave. Fue una explosión de conciencia. Sus ojos se abrieron de golpe, negros y salvajes, sin el velo de la fiebre. Por un segundo, solo hubo confusión. Luego, vino el pánico del animal atrapado. Su cuerpo se tensó, su mano derecha voló instintivamente a su cintura, buscando un cuchillo que ya no estaba allí. Su mirada recorrió la cueva, registrando cada detalle, el fuego bajo, las sombras danzantes y finalmente a la mujer y al niño que lo observaban desde el otro lado del fuego. Itzel, que estaba removiendo una sopa de raíces, se congeló. El cucharón de madera en su mano se sintió ridículamente pequeño. Lentamente lo dejó a un lado y buscó con la mirada el cuchillo de pedernal que siempre mantenía cerca. No lo cogió, pero se aseguró de saber exactamente dónde estaba. El silencio se estiró, tan tenso como la cuerda de un arco. Era una conversación sin palabras, una negociación de poder entre dos depredadores cautelosos. Él era la fuerza física, herido, pero aún peligroso. Ella era la dueña del territorio, la que tenía el conocimiento y las llaves de su recuperación. ¿Dónde estoy?, preguntó él finalmente. Su voz era un graznido ronco, áspero por el desuso y la sed. Itzel se obligó a encontrar su propia voz. En un lugar donde nadie te buscará, respondió, sus palabras cuidadosamente elegidas. Él intentó incorporarse, pero un relámpago de dolor le recorrió la espalda y lo hizo caer de nuevo con un gruñido ahogado. Su rostro se contrajo, revelando una vulnerabilidad que rompió momentáneamente su fachada de guerrero. «Bebé», dijo ella, más como una orden que como una oferta. Señaló un cuenco de agua cerca de él. Sus ojos se entrecerraron, llenos de recelo. Estaba envenenada. Era una trampa. Vio a Mateo, que lo miraba sin miedo, solo con una inmensa curiosidad. Un niño no formaría parte de una traición de esa manera. Lentamente, con un esfuerzo visible, el hombre se estiró y bebió, el agua corriendo por su barbilla. Cuando terminó, sus ojos volvieron a fijarse en Itzel. La pregunta era clara en ellos. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?» Itzel se puso de pie, manteniendo la distancia. No le ofreció una sonrisa, ni palabras de consuelo. Le ofreció la única verdad que importaba en ese momento. «Te salvé la vida», dijo con calma. «No decidas ahora si eso fue un error, mío o tuyo». Se dio la vuelta y continuó preparando la comida, su espalda vuelta hacia él en un acto deliberado que era a la vez una muestra de confianza y un desafío. El hombre, Nahuel, se quedó inmóvil sobre el lecho de pieles, el dolor de su herida compitiendo con la confusión en su mente. Estaba vivo, sí,
pero no sabía si había sido rescatado o si simplemente había cambiado una trampa mortal por otra. La sanación física había comenzado, pero la emocional estaba a un mundo de distancia. Ayudarlo había sido un acto de fe por parte de Itzel. Ahora, la cuestión de si esa fe sería recompensada o traicionada pendía en el aire denso y silencioso de la cueva. Los días que siguieron al despertar de Nahuel se tejieron con los hilos del silencio y la observación. Se estableció entre ellos una danza silenciosa, una coreografía de supervivencia dictada por la desconfianza. Itzel continuaba su labor de sanadora con una eficiencia distante. Cada mañana le cambiaba el emplasto de la herida, notando con ojo clínico cómo la carne sanaba limpiamente. Le dejaba un cuenco con sopa de raíces y una cantimplora con agua fresca junto a las pieles donde él yacía. No pronunciaba una palabra que no fuera estrictamente necesaria. Cada gesto de cuidado era, a la vez, una afirmación de su control sobre la situación. Vives porque yo lo permito. Nahuel, por su parte, aceptaba el cuidado con una quietud que no era sumisión, sino la paciencia de un cazador. Observaba cada uno de los movimientos de Itzel. Estudiaba la forma en que ella se movía por la cueva, tan silenciosa como el humo. Notaba la tensión constante en sus hombros, la manera en que su mano siempre parecía estar cerca de algún objeto que pudiera usarse como arma. Veía la devoción con la que trataba a su hijo, un amor tan feroz y protector que era casi una entidad física en la pequeña cueva. Él no era un prisionero, pero tampoco era un invitado. Era una variable desconocida, una tormenta contenida, y ambos lo sabían. El equilibrio se rompió al quinto día. Nahuel, sintiendo que la fuerza volvía a sus músculos, se levantó por primera vez sin ayuda. El dolor todavía era una brasa ardiente en su espalda, pero lo ignoró. Itzel, que estaba afuera afilando una estaca, lo vio aparecer en la boca de la cueva y su cuerpo se tensó al instante. Pero él no intentó huir ni la confrontó. En su lugar, caminó con lentitud deliberada hacia la pequeña pila de leña que ella había recogido. La leña estaba desordenada, apilada sin mucho cuidado, con una economía de movimientos que hablaba de una vida de práctica. Nahuel comenzó a reordenarla, entrelazando las ramas secas de mezquite de una manera que permitía que el aire circulara, asegurando una combustión más lenta y duradera. Fue una ofrenda, un gesto que trascendía el lenguaje. No era una disculpa ni una petición, era una declaración. No soy una carga. Conozco el lenguaje de este lugar. Puedo ser útil. Itzel lo observó, y por primera vez, la coraza de su miedo se agrietó un poco. Pero el verdadero puente entre sus dos mundos fue Mateo, el niño cuya curiosidad finalmente venció a la cautela que su madre le había inculcado. Se acercó a Nahuel un mediodía mientras éste se sentaba al sol, dejando que el calor sanara su espalda. Mateo no dio nada, simplemente se sentó a una distancia respetuosa y colocó una pequeña piedra blanca y perfectamente redonda en el suelo. Entre ellos. Nahuel bajó la vista hacia la piedra, luego hacia el niño. Los ojos de Mateo estaban llenos de preguntas, libres de ese juicio que Nahuel estaba acostumbrado a ver en los ojos de otros hombres. Vio la oferta de paz en el simple gesto del niño. Con un dedo, Nahuel trazó un círculo en la arena alrededor de la piedra. Luego, dibujó una espiral que salía de ella. Mateo, fascinado, le respondió dibujando un sol con rayos temblorosos. Así comenzó su comunicación, no con palabras, sino con símbolos en la tierra, el lienzo del desierto. Fue al día siguiente cuando la primera lección tuvo lugar. Mateo seguía a una lagartija, intentando atraparla con sus manos torpes. Nahuel, que lo observaba, se levantó y caminó hacia él. Se agachó
y, sin decir una palabra, señaló una huella casi invisible en el polvo. Con 2 dedos, imitó el caminar de la lagartija, mostrando cómo una de las patas traseras dejaba una marca más profunda, indicando la dirección en la que se movería a continuación. Luego, señaló un pequeño cúmulo de rocas. Mateo siguió su indicación. Al mirar detrás de las rocas, encontró a la lagartija. Inmóvil, el rostro del niño se iluminó con una sonrisa de pura admiración. Itzel, que los observaba desde la cueva, sintió que su corazón daba un vuelco. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más, algo cálido y desconocido. Veía al hombre apache no enseñándole a su hijo a cazar, sino a ver, a leer el mundo. Las habilidades que le estaba mostrando no eran las de un guerrero, eran las de un superviviente, de alguien que entendía la tierra como ella entendía las plantas. Estaba compartiendo el conocimiento de la vida, no el de la muerte. Poco a poco, la rutina de la cueva cambió. El silencio ya no era tenso, sino contemplativo. Itzel seguía sin hablarle directamente, pero dejaba el cuenco de comida más cerca de él. Nahuel, a cambio, realizaba pequeñas tareas. Afiló su cuchillo de pedernal hasta dejarlo como una navaja. Reforzó una de las trampas para conejos que estaba floja. Eran pequeños actos de reconocimiento, ladrillos de respeto que construían los cimientos de una confianza frágil. La primera conversación real ocurrió una semana después. Durante un atardecer que pintaba el cielo de tonos violetas y anaranjados, Nahuel estaba de pie en la entrada de la cueva, su silueta recortada contra la luz moribunda, mirando la inmensidad del desierto. Itzel se acercó y se detuvo a su lado, siguiendo su mirada. «La sequía será dura este año», dijo ella, más como un pensamiento en voz alta que como el inicio de una conversación. Nahuel no se giró para mirarla, mantuvo sus ojos en el horizonte. Después de un largo momento, respondió, su voz todavía ronca, pero más firme. «La tierra siempre aguanta», dijo. Sí, se le sabe escuchar. Esa simple frase lo cambió todo. No estaban hablando del clima, estaban hablando de sí mismos, estaban reconociendo una verdad compartida, que ambos eran criaturas de ese lugar duro y despiadado, y que su supervivencia dependía de su capacidad para escuchar, para entender sus ritmos silenciosos. Itzel asintió levemente, un gesto casi imperceptible. Por primera vez desde que lo encontró, no lo vio como una amenaza que había invadido su santuario. Lo vio como otra alma solitaria que, como ella, había aprendido que el lenguaje universal de la habilidad y el respeto podía construir un refugio donde las palabras, a menudo, solo traían dolor. El vínculo, aunque frágil, se había formado. Él. La puerta se había abierto para que las historias que ambos guardaban, las que eran demasiado pesadas para el silencio, finalmente comenzaran a salir a la luz. Las semanas se convirtieron en un mes. La presencia de Nahuel en la cueva pasó de ser una anomalía aterradora a una parte del ritmo silencioso de sus vidas. El miedo de Itzel no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era el miedo a un hombre, sino el miedo a que esa frágil paz que habían construido pudiera romperse. Nahuel se había recuperado notablemente. La herida de su espalda era ahora una cicatriz violácea, un recordatorio mudo de la violencia que lo había arrojado a sus vidas. Se había integrado en su existencia con la naturalidad de una roca que siempre hubiera estado allí. Reparó el techo de su cobertizo con ramas de ocotillo entrelazadas con tal maestría que ni el viento ni la lluvia podrían penetrarlo. Le enseñó a Mateo a construir silbatos con cañas del arroyo, capaces de imitar el canto de las codornices. Para Itzel, el sonido de esos silbatos era agridulce. Era el sonido de la niñez
que le estaba devolviendo a su hijo, una niñez que ella, con todo su amor, no había podido proteger por completo. Ya no había una línea invisible que los separara. Compartían el fuego por las noches, comían juntos la escasa comida, y aunque las conversaciones largas seguían siendo raras, el silencio se había vuelto cómodo, lleno de un entendimiento mutuo. Hablaban el lenguaje del desierto, un dialecto de gestos, miradas y acciones. La puerta a la oscuridad del pasado la abrió. Como siempre, la inocencia de Mateo era una noche sin luna, y el único mundo que existía era el pequeño círculo de luz anaranjada que proyectaba su fogata. Nahuel, con el torso desnudo, estaba aplicando un poco del ungüento de Itzel sobre su cicatriz. El fuego danzaba sobre su piel, revelando no solo la herida reciente, sino una red de cicatrices más antiguas que marcaban su espalda y hombros. Eran líneas blancas y finas, marcas de garras, puntas de flecha y algo que parecía una quemadura antigua. Mateo, que estaba sentado a su lado, lo observaba con una fascinación infantil. Dejó a un lado la figura de arcilla que estaba moldeando y Levente Musumu Ede, con una delicadeza impropia de sus 8 años, extendió un dedo sin llegar a tocarlo. «Parecen estrellas», susurró el niño. Como los dibujos que hace el gran espíritu en el cielo por la noche. Nahuel se quedó inmóvil, su mano deteniéndose a medio camino. La comparación del niño, tan pura y poética, lo desarmó. Mateo, envalentonado por su silencio, continuó. «Cada una cuenta una historia», preguntó. El ambiente cambió en un instante. La paz se evaporó. Nahuel se irguió lentamente, y el movimiento hizo que las sombras de los músculos de su espalda se tensaran, convirtiendo las estrellas en un mapa de dolor. Su rostro se volvió una máscara de piedra, sus ojos fijos en las llamas, pero viendo algo muy lejano, algo que ardía en su memoria. Itzel, que cosía un remiendo en la camisa de Mateo, notó el cambio, vio la oscuridad que envolvía al hombre y el miedo volvió a visitarla. «Mateo, es tarde. Deja a Nahuel descansar», dijo con suavidad, intentando desactivar la situación. Pero Nahuel levantó una mano, un gesto que la detuvo. Siguió mirando el fuego. Luego se giró lentamente para mirar a Mateo. En sus ojos, Itzel vio una lucha terrible, la de un hombre, decidiendo si volver a abrir una tumba que le había costado mucho cerrar. Finalmente, su mirada se suavizó. Asintió, una sola vez. «Sí, pequeño», dijo, su voz más grave que de costumbre. «Cada una cuenta una historia». Hizo una pausa, y todas cuentan la misma. Se acomodó, el fuego iluminando la mitad de su rostro. «Mi gente vivía al norte de aquí, donde los pinos crecen altos y el aire huele a resina. Nuestro campamento estaba en un valle protegido por los abuelos de piedra. Era un buen lugar». Su voz era monótona, como si estuviera recitando un texto sagrado y terrible. «Una nube». La luna estaba llena y fría. Había risas. Mi hijillo, que era más pequeño que tú, aprendía a tocar la flauta de hueso de águila. Mi muya se detuvo, tragando saliva. Ella cantaba una canción sobre el origen de las estrellas. Se tocó una de las cicatrices más finas en su hombro. Esta fue la primera, una flecha de un explorador. No le dimos importancia. Creímos que era un cazador perdido. Su mirada se perdió de nuevo en el fuego, pero no estaba perdido. Estaba contando nuestras almas para la cosecha. El ataque no llegó con un grito de guerra, llegó con fuego. Lanzaron antorchas desde lo alto del valle. Nuestro mundo se convirtió en una luna falsa, una luna naranja que se tragó el cielo. Itzel dejó la costura. Su corazón latía con fuerza, un tambor sordo que acompañaba la narración. «No hubo batalla, hubo una masacre», continuó Nahuel. Su voz, ahora un susurro ronco. «No luchaban como guerreros. Mataban a las mujeres y a los niños primero, para quebrar el espíritu de los hombres. Yo vi
Vi cosas que ninguna alma debería ver. Se tocó la cicatriz de la quemadura en su espalda. Intenté sacar a mi hijo del tipi en llamas. Una viga cayó, no terminó la frase. No hacía falta. Luché como un oso acorralado, no por la victoria, sino por la venganza, pero eran demasiado. Tenían rifles que escupían fuego más rápido que nuestros arcos. Hizo una pausa y su cuerpo se tensó al recordar. Y el que los lideraba no era como los otros. No gritaba, no parecía sentir nada. Caminaba entre el fuego y la muerte con la calma de un hombre que pasea por su jardín. Mientras Nahuel hablaba, perdido en la bruma de su recuerdo, la atención de Itzel se agudizó. Rifles. Un líder que no sentía nada. Un escalofrío helado comenzó a trepar por su espina dorsal. Sus hombres le temían más a él que a nosotros. Nahuel llevaba un uniforme oscuro y los botones de plata de su chaqueta brillaban con la luz de nuestras vidas quemándose. Le llamaban por su rango, un nombre que los pocos que sobrevivieron esa noche no olvidarían jamás. Nahuel cerró los ojos, como si el simple hecho de pronunciar el nombre le causara un dolor físico. Le llamaban... La palabra cayó en el silencio de la cueva como una roca en un pozo profundo. Para Nahuel y Mateo era solo un título, pero para Itzel fue el sonido de una llave girando en la cerradura de su propia pesadilla. Todo el color desapareció de su rostro, la aguja se le cayó de los dedos, pero no se dio cuenta. Su respiración se detuvo, el mundo se redujo a esa única palabra. El capitán, el mismo nombre que susurraban los hombres que habían arrastrado a su Daniel fuera de su casa, el fantasma que la había perseguido en sueños durante 2 años. Nahuel, al salir de su trance, vio la expresión en el rostro de Itzel. No era la compasión que esperaba, era un horror puro, un reconocimiento tan profundo y absoluto que le heló la sangre. Vio su propio dolor reflejado en los ojos de ella. Magnificado, no entendió por qué. Ella solo pudo articular un susurro. Una pregunta que quedó flotando entre ellos sobre el crepitar del fuego, cargada con el peso de 2 mundos destruidos. ¿Dientes de plata?, preguntó, su voz temblando. Tenía uno de sus hombres. Dientes de plata. Nahuel la miró fijamente, la confusión dando paso a una terrible sospecha. Asintió lentamente. El dolor que ambos creían único, privado y solitario, acababa de encontrarse con su eco en la oscuridad, revelando que no eran víctimas de tragedias separadas, sino supervivientes del mismo monstruo. El lento asentimiento de Nahuel fue más devastador que cualquier grito. El aire en la cueva se volvió pesado. Cargado con la electricidad de 2 pasados que acababan de colisionar con la fuerza de un rayo. El fuego crepitaba, indiferente a la revelación que acababa de cambiar el universo de 2 personas. El hombre de los dientes de plata no era una coincidencia, era el sello de un mismo demonio. Itzel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo que no era de tristeza, sino de un horror cósmico. Había pasado 2 años huyendo de un fantasma, una memoria aislada de violencia que creía que le pertenecía solo a ella. Había guardado esa imagen, la sonrisa metálica bajo la luna, el rostro impasible del capitán como un veneno personal, una espina clavada en su alma, y ahora descubría que su dolor no era único, era parte de un patrón, una pieza en una masacre mucho más grande, un eco del sufrimiento de un hombre al que creía un extraño. Nahuel la observaba, a la furia silenciosa en sus propios ojos, dando paso a una comprensión terrible. La pregunta que ella le había hecho no venía de la curiosidad, sino del reconocimiento. El enemigo que lo había dejado sin nada también la había marcado a ella. Su nombre no es solo el capitán. Dio Itzel. Su voz apenas un gilo,
pero cortante como el vidrio roto. Se llama Augusto de la Vega, y no solo mata indios en los valles, también asesina a esposos en sus propias casas. Ahora era el turno de Itzel de desatar su historia. Las palabras, que habían estado represadas por el miedo durante tanto tiempo, comenzaron a fluir, no como un torrente, sino como un goteo lento y venenoso. Mateo, sintiendo la carga en el aire, se había acurrucado junto a su madre, buscando un calor que ella, en ese momento, no podía darle. Nosotros no vivíamos escondidos, comenzó Itzel, sus ojos mirando a través de las llamas hacia el pasado. Teníamos una pequeña parcela de tierra cerca del río, un lugar que Daniel, mi esposo, había trabajado con sus propias manos. No éramos ricos, pero éramos libres. Habló de Daniel, no de un mártir, sino de un hombre que creía en la justicia, que usaba sus estudios de la ciudad para ayudar a las familias mestizas y a los pocos nativos pacíficos de la zona a defender sus títulos de propiedad contra los terratenientes que llegaban con papeles falsos y promesas vacías. No era un guerrero, era un hombre de palabras y leyes. Ese fue su crimen, continuó Itzel, su voz temblando por primera vez. Creer en la ley, creer que las palabras podían detener a los buitres. Describió la noche en que llegaron. No fue un ataque sorpresa con fuego y gritos, como el de Nahuel. Fue algo más siniestro. Fue el terror frío y ordenado de la tiranía. Llegaron 3 hombres a su puerta. Uno de ellos, el de la sonrisa de plata, Y liderándolos. Impecable en su uniforme oscuro, estaba el capitán Augusto de la Vega. No venían a matar, venían a arrestar. Dio Itzel, la palabra cargada de sarcasmo. Traían un papel. Decían que Daniel era un sedicioso, un traidor que incitaba al desorden. Recuerdo las palabras del capitán, no las olvidaré nunca. Se irguió, imitando la frialdad de su verdugo. El progreso exige orden, señora, y los hombres como su esposo son enemigos del orden. Son una maleza que debe ser arrancada de raíz para que la buena siembra pueda crecer. Mientras ella hablaba, Nahuel escuchaba con una intensidad que era casi física. Cada palabra de Itzel era un martillazo que forjaba una nueva pieza en el rompecabezas de su propia tragedia. El hombre que había masacrado a su clan por limpiar la tierra era el mismo que asesinaba a los hombres justos por sembrar un nuevo orden. No, era solo un asesino. Era un fanático. Se llevaron a Daniel, susurró Itzel. El hombre de los dientes de plata le sonrió a Mateo cuando pasaron a su lado, una sonrisa que prometía que volverían por nosotros si hablábamos. Encontré el cuerpo de Daniel 3 días después en el río. La ley dijo que se había ahogado, pero yo vi las marcas en su cuello. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio de la desconfianza, ni el de la contemplación. Era el silencio pesado y vibrante que precede a un terremoto. 2 historias, una de fuego y otra de hielo, contadas a la luz de una fogata en mitad de la nada, habían dibujado el rostro del mismo monstruo. Nahuel miró a Mateo, que finalmente se había quedado dormido, agotado por la emoción, con la cabeza en el regazo de su madre. Vio en el niño a su propio hijo perdido, vio en Itzel a su propia mujer asesinada. Vio su pasado, no como un final, sino como un prólogo de la lucha que ahora tenía delante. Lentamente se levantó. Su cuerpo, aunque sanado, parecía más grande, más sólido, como si el propósito le hubiera devuelto el peso y la presencia que el dolor le había robado. Caminó alrededor del fuego y se detuvo frente a Itzel. Yo creía que corría para salvar mi vida, dijo Nahuel, su voz profunda resonando en la cueva, pero solo estaba huyendo de los fantasmas. Tú también. Itzel levantó la vista, las lágrimas brillando en sus ojos, pero su mirada ya no era de miedo, sino de una ira que empezaba a arder.
Creí que huía de un fantasma, respondió ella, haciéndose eco de sus pensamientos. Pero es un hombre de carne y hueso, y un hombre de carne y hueso puede sangrar. Ese fue el momento, el punto de inflexión, el dolor compartido, que hasta entonces había sido una carga que los aplastaba individualmente, se convirtió en el centro de gravedad que los unió, se fundió en el fuego y se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un arma. Nahuel se arrodilló frente a ella, no en súplica, sino en un juramento. Puso su mano sobre el hombro de ella, un gesto de una solidez inquebrantable. Ya no estás sola, Itzel, Dio. Y en su voz había una promesa tan antigua como las montañas que los rodeaban. Su guerra contra tu esposo, su guerra contra mi gente. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de ella en la oscuridad. Ahora es nuestra guerra. La palabra nuestra selló el pacto. Ya no eran una curandera fugitiva, un niño asustado y un guerrero exiliado. En ese instante, a la luz de una hoguera humilde, en el corazón del desierto que había sido testigo de sus tragedias, se convirtieron en una familia elegida en la desgracia, unida por el dolor y ahora bautizada en la búsqueda de la justicia. La supervivencia ya no era suficiente. A partir de esa noche comenzarían a luchar, a 200 leguas de la cueva, donde el desierto comenzaba a ceder ante la promesa de tierras más fértiles. Se alzaba el presidio de San Bernardino. No era una fortaleza de adobe y madera carcomida, sino un bastión de orden impuesto con piedra tallada y acero. Aquí, el caos del desierto era mantenido a raya por la disciplina militar. Cada centinela caminaba con una cadencia precisa. Cada rifle estaba pulido hasta brillar. Cada bandera ondeaba con una rigidez marcial. Este era el dominio del capitán Augusto de la Vega. Su despacho no era el de un simple soldado de frontera. Era el estudio de un filósofo de la guerra. Mapas topográficos de la región cubrían una pared entera, no como herramientas, sino como un lienzo sobre el cual él pintaba su visión del futuro con alfileres de colores. Libros de estrategia romana y filosofía europea se apilaban en perfecto orden sobre un escritorio de roble oscuro. No había ni una mota de polvo. El aire olía a cuero, a cera y a la fría arrogancia del poder. El capitán de la Vega estaba de pie, de espaldas a la puerta, limpiando la hoja de su sable con un paño de seda. Cada movimiento era económico, preciso, desprovisto de cualquier emoción. Era un hombre de mediana edad, de postura erguida y con un uniforme tan impecable que parecía inmune al calor y al polvo que atormentaban a sus hombres. Un joven teniente, de apellido Morales, entró en la estancia, saludando con un nerviosismo apenas disimulado. Mi capitán, el informe de las patrullas de la semana. De la Vega no se giró. Continuó puliendo el acero, observando su propio reflejo distorsionado en la hoja. ¿Alguna novedad, teniente?, preguntó. Su voz era un barítono tranquilo, cultivado, más propio de un salón de la capital que de aquel puesto fronterizo. Ninguna. Mi capitán, el territorio del clan Ende sigue vacío. No hemos encontrado señales del superviviente del que hablaban los informantes. El teniente tragó saliva, y la zona del río, donde operaba el agitador Daniel, permanece en calma. Su gente parece haber entendido el mensaje. De la Vega envainó el sable con un chasquido suave y metálico. Finalmente se giró, y sus hoyos grises, fríos como piedras de río en invierno, se posaron en el joven oficial. No había crueldad en ellos, sino algo peor, una absoluta y serena convicción. No subestime el silencio, teniente, Dio, caminando lentamente hacia la pared de los mapas. ¿Sabe usted cuál es el mayor enemigo de esta nación? No son los apaches, ni los americanos al otro lado de la frontera, ni siquiera los bandidos que asolan los caminos.
Hizo una pausa, invitando al teniente a responder. La anarquía. Mi capitán, aventuró Morales. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de la Vega. Casi. El verdadero enemigo, teniente, es la naturaleza misma de esta tierra. Es salvaje, indómita, caótica, y genera hombres a su imagen y semejanza, hombres como los apaches que viven como animales, sin futuro ni pasado, o hombres como el difunto Daniel que con sus ideas de tierras compartidas y derechos para los ignorantes pretendía cultivar el caos, como si fuera una virtud. Se detuvo frente al mapa, su dedo índice trazando el contorno de la Sierra Madre. Mires tú, Morales, esto no es una patria, es una fiebre, una enfermedad que debemos curar. Yo no soy un conquistador, soy un médico, y a veces, para salvar al paciente, hay que usar el bisturí, hay que cortar la carne infectada para que el cuerpo pueda sanar. La frialdad de sus palabras heló al joven teniente. Ahora entendía. El capitán no disfrutaba de la violencia, la veía como una herramienta necesaria, un instrumento quirúrgico para imponer su visión del mundo. El mal que encarnaba no era el del caos y la destrucción, sino el de un orden retorcido, una paz impuesta a través de la erradicación. La masacre del clan D no fue una batalla, continuó de la Vega. Su voz, ahora un susurro confidencial, fue una cirugía. Extirpamos un tumor que impedía el paso del progreso. El asesinato de Daniel no fue una venganza, fue la poda de una mala hierba que amenazaba con ahogar la buena cosecha. Señaló un área del mapa marcada en rojo. Esta tierra tiene el potencial de ser el granero de la nación, pero no mientras las sombras del pasado sigan acechando en sus cañones. No mientras queden semillas de esa mala hierba. Se giró de nuevo hacia el teniente, su mirada endureciéndose. El rumor de un superviviente indé me inquieta. Una sola brasa puede volver a encender un incendio, y el silencio de los seguidores de Daniel es sospechoso. Caminó de vuelta a su escritorio y cogió un alfiler con la punta roja. Volvió al mapa, los ojos recorriendo las formaciones rocosas, los arroyos secos, los pliegues de la tierra. Quiero que duplique las patrullas en la sierra, peinen cada cañón, cada cueva, cada manantial oculto, interroguen a cualquier mestizo o ermitaño que encuentren, ofrezcan recompensas. Su voz era un látigo. No quiero semillas de mala hierba echando raíz en mis dominios. Quiero esta tierra limpia, pura, lista para el futuro que yo le voy a construir. Con un movimiento preciso, clavó el alfiler rojo directamente en el corazón de una zona de cañones intrincados. Un lugar que en mapas más antiguos, en los mapas de los que ya no tenían voz, era conocido con un solo nombre: el cañón de las almas perdidas. La amenaza ya no era un fantasma del pasado, era un alfiler rojo en un mapa, el punto de mira de un cirujano implacable que se acercaba, bisturí en mano, para extirpar cualquier cosa que se negara a ser domada. La alianza forjada en el dolor cambió la atmósfera de la cueva. La melancolía fue reemplazada por una determinación silenciosa, una energía contenida que vibraba en el aire. Ya no eran simplemente supervivientes, eran conspiradores. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un propósito. Nahuel ya no era un convaleciente, se había convertido en un maestro. Las lecciones para Mateo se volvieron más serias. Ya no se trataba de imitar el canto de las aves por diversión. Nahuel le enseñó a distinguir el trote de un venado del paso de un caballo errado. Le mostró cómo una rama quebrada a cierta altura solo podía significar el paso de un hombre montado. Le enseñó a Mateo a leer el desierto no como un libro de cuentos, sino como un mapa de amenazas. Itzel observaba y aprendía también, aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Nahuel.
a entender que cada planta, cada sombra, cada soplo de viento, era una palabra en el lenguaje de la supervivencia. Fue Nahuel quien lo sintió primero, no fue algo que vio o escuchó. Fue un cambio en el aire, una disonancia en la sinfonía silenciosa del cañón a la que solo él estaba sintonizado. Los conejos se escondían más profundo en sus madrigueras. Un halcón que anidaba en los riscos cercanos había abandonado su nido. El desierto, su protector, le estaba advirtiendo. «Vienen», dijo una mañana, su voz baja y sin inflexiones. Estaba examinando un puñado de tierra en la entrada de la cueva. El viento trae un olor nuevo, hierro, sudor de caballo nervioso y tabaco de hombre blanco. Itzel sintió un escalofrío. A pesar del calor creciente, confiaba en su instinto como confiaba en el sol para salir cada día. «¿Estás seguro? Mi gente aprende a oler al lobo antes de que enseñe los dientes», respondió él. «Empaca agua y comida, solo lo indispensable. Muévete como si fueras una sombra». No hubo preguntas. No hubo pánico. La confianza que habían construido en las últimas semanas se manifestó en una eficiencia silenciosa. Itzel envolvió pan de maíz y carne seca en un paño, mientras Mateo llenaba las cantimploras en el manantial. Nahuel, por su parte, trabajaba con una rapidez febril, borrando las huellas de su existencia. Dispersó las cenizas de la fogata, camufló la entrada de la cueva con ramas secas y piedras, deshizo la pila de leña. En minutos, el lugar que había sido su hogar volvió a parecer una simple hendidura en la roca, virgen e inhabitada. «Ahora», susurró Nahuel, «camina donde yo camina. Pisa donde yo pisa. No hagan ningún sonido». Comenzó la evasión. No fue una carrera desesperada, sino un movimiento lento y metódico, un juego mortal de ajedrez contra un enemigo invisible. Nahuel no los guió por senderos, sino por las venas secretas del cañón. Se movían por cornisas estrechas que apenas tenían el ancho de una bota. Se deslizaban por fisuras en la roca que obligaban a Itzel a contener la respiración. Se agazapaban en la maleza espinosa de la ribera seca del arroyo. Nahuel parecía fundirse con el paisaje, su piel del mismo color que la roca, sus movimientos fluidos como los de una sombra. Fue a mediodía cuando los escucharon por primera vez. Voces de hombres, arrastradas por el viento, órdenes gritadas en un español duro, el chasquido metálico de un rifle al ser cargado. Eran 5, una patrulla montada, moviéndose lentamente por el fondo del cañón. Nahuel los detuvo con un gesto, empujándolos hacia una grieta profunda detrás de una pared de roca. Estaban tan cerca que Itzel podía oler el sudor de los caballos. Se apretó contra la piedra fría, cubriendo la boca de Mateo con su mano, sintiendo el latido frenético del pequeño corazón de su hijo contra su palma. Un soldado se detuvo a solo unos metros de su escondite, quejándose del calor y de la inutilidad de la búsqueda. Escupió en el suelo y siguió adelante. Itzel cerró los ojos, enviando una plegaria silenciosa a cualquier dios que estuviera escuchando. Cuando la patrulla pasó, Nahuel no se relajó, esperó, escuchando. Luego, susurró una sola palabra: «Esperen», y desapareció. Itzel sintió una punzada de pánico. Los estaba abandonando. Pero antes de que el miedo pudiera arraigarse, lo vio. Al otro lado del cañón, en un terreno más abierto, una figura se movió deliberadamente, causando un pequeño derrumbe de rocas. El ruido, aunque leve, fue suficiente. «Allah», gritó una de las voces de los soldados. «He visto algo». El sonido de los caballos al galope se alejó en esa dirección. Nahuel había creado una distracción, se había expuesto, arriesgándose a sí mismo para alejar el peligro de ellos. En ese instante, Itzel comprendió la magnitud de su juramento. Por primera vez,
Desde que Daniel murió, alguien más estaba luchando por ellos. Nahuel regresó minutos después, tan silenciosamente como se había ido. Su rostro impasible, el rastro falso, los mantendrá ocupados por un tiempo, pero encontrarán el cañón vacío y volverán. Tenemos que seguir subiendo. Mientras reanudaban su ascenso, moviéndose más adentro de la sierra, Itzel lo miró de una manera diferente. El hombre que ella había temido por ser un salvaje estaba usando precisamente esa naturaleza salvaje para salvarlos. Su profundo conocimiento del terreno, su capacidad para leer el viento y las piedras, las mismas habilidades que el mundo del capitán de la Vega despreciaba y buscaba erradicar, eran ahora su única salvación. El desierto, que durante tanto tiempo había sido su prisión hostil, se había convertido, a través de los ojos de Nahuel, en su santuario y en su mejor arma. Al caer la tarde, encontraron refugio temporal en un saliente rocoso. Muy por encima del cañón, estaban agotados, cubiertos de polvo y arañazos, pero vivos. Desde su posición elevada, observaron como puntos distantes a los soldados que finalmente abandonaban el cañón. Con las manos vacías, el peligro inmediato había pasado, pero la verdad era ineludible. Su hogar, su santuario, había sido profanado, ya no era seguro. El capitán de la Vega no se detendría. Esta había sido solo la primera ola. Nahuel se quedó de pie en el borde del precipicio, mirando no a los soldados que se iban, sino hacia el vasto territorio que se extendía más allá, hacia el corazón del dominio de su enemigo. Su rostro era una máscara de granito. Ya no podemos escondernos, Itzel, dijo, su voz resonando con la certeza de una sentencia. Huir solo retrasa lo inevitable. Se giró para mirarla, y en sus ojos ya no había solo la determinación de un aliado, sino la responsabilidad de un guardián. El tiempo de correr se acabó. Ahora es tiempo de cazar. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta profundo, el color de un moretón. En el saliente rocoso que les servía de refugio, el fuego era pequeño, apenas un puñado de brasas para no delatar su posición. La adrenalina de la persecución se había disipado, dejando en su lugar un agotamiento que pesaba más que las rocas que los rodeaban. Su santuario en el cañón había sido violado. La ilusión de seguridad se había hecho añicos. Ya no tenían un lugar al que regresar. Mateo dormía, exhausto, envuelto en la única manta que habían podido salvar. Su respiración tranquila era el único sonido suave en un mundo de aristas afiladas. Itzel miraba las brasas, pero su mente estaba en el abismo que se abría ante ellos. Estaban a la intemperie, sin provisiones, con un niño y con un ejército buscándolos. La desesperación era un sabor amargo en su boca. Fue entonces que las últimas palabras de Nahuel, pronunciadas con la dureza del granito, volvieron a resonar en el silencio. Ahora es tiempo de cazar. Itzel levantó la vista y miró al hombre que estaba de pie al borde del precipicio. Una silueta inmóvil contra el tapiz de estrellas. Parecía una extensión de la montaña misma, eterno y vigilante. Son palabras de guerrero. Nahuel, dijo ella, su voz baja y rasposa. Suenan bien junto al fuego, pero la mañana traerá la verdad. Cazarlo. ¿Cómo? Él tiene soldados, rifles, informantes. Nosotros solo tenemos un cuchillo, tus flechas y un niño que proteger. Su realismo no era una rendición, era un desafío. Nahuel se giró lentamente, sus ojos adaptados a la oscuridad, reflejando el brillo de las estrellas. No se caza al oso atacándolo de frente. El lobo que hace eso muere destrozado. Se le caza con la astucia de un coyote. Se le quita su comida. Se le hace seguir rastros falsos. Se le agota. No atacaremos su cuerpo, Itzel. Atacaremos su poder. Su poder, replicó ella, una nota de amargura en su voz. Su poder es el gobierno.
Es la ley, la misma ley que dijo que mi esposo se ahogó por accidente. No, dijo Nahuel, acercándose al fuego. Esa no es su fuente de poder, es solo su máscara. Su verdadero poder viene de que todos creen su mentira. La mentira de que él es el orden, la civilización. La mentira de que nosotros somos el caos, la plaga que debe ser eliminada. Se agachó, el fuego iluminando la intensidad de su rostro. Un hombre así no le teme a una flecha en el corazón. Le teme a la verdad en boca de todos. Le teme a que su máscara se caiga y todos vean al monstruo que hay debajo. Las palabras de Nahuel encendieron una chispa en la mente de Itzel. Recordó las conversaciones con Daniel, las noches en que él le explicaba, con una mezcla de frustración y esperanza, cómo funcionaba el mundo de los hombres como de la Vega. Daniel no confiaba en la fuerza, confiaba en los hechos, en los documentos, en la verdad escrita. Daniel siempre decía eso, susurró Itzel. Más para sí misma que para Nahuel. Decía que el arma más grande contra un tirano no es una bala, sino la verdad que él se esfuerza por enterrar. Una verdad que, si sale a la luz, puede derribarlo sin disparar un solo tiro. La desesperación en el pecho de Itzel comenzó a retroceder, reemplazada por una idea tan aterradora como liberadora. Dejaron de hablar de huir y comenzaron a hablar de luchar. No una lucha de sangre y violencia, sino una de inteligencia y riesgo. De la Vega deja un rastro, dijo Itzel, su mente ahora trabajando con una claridad febril. La masacre de Tugent, el asesinato de Daniel, las tierras que ha robado, no puede hacer todo eso sin dejar pruebas. Órdenes escritas, libros de cuentas, testimonios de hombres a los que ha pagado o amenazado. Pruebas, repitió Nahuel, saboreando la palabra como si fuera un concepto nuevo y poderoso. Y si encontramos esas pruebas, ¿qué hacemos? ¿Se las leemos a los coyotes? No, respondió Itzel, la esperanza audaz naciendo en su voz. Se las llevamos a sus enemigos. Daniel me habló de ellos. En la ciudad de Chihuahua hay hombres en el gobierno, rivales del capitán, que solo necesitan una excusa, una prueba irrefutable para destruirlo, no por justicia, sino por poder. Usaremos su ambición a nuestro favor. El plan era una locura, un viaje de semanas a través de territorio hostil, perseguidos por el ejército, para encontrar a unos políticos que quizás ni siquiera los escucharían. Era una apuesta imposible, pero era mejor que morir lentamente en las garras del miedo. Era la diferencia entre ser una presa y ser un cazador. Mateo se removió en sueños, murmurando algo ininteligible. Ambos lo miraron. El niño, dormido e inocente, era el centro silencioso de su universo. Era la razón de su huida y ahora la razón de su rebelión. Quiero que mi hijo conozca el sonido de su propia risa en un campo abierto, dijo Itzel, su voz cargada con el peso de un anhelo profundo. Quiero que viva en un mundo donde su madre no tenga que mirar por encima del hombro cada segundo del día. Nahuel sintió una comprensión solemne en su mirada. Su lucha ya no era solo por vengar a los muertos, era por proteger el futuro de los vivos. Se puso de pie y miró hacia el sur, hacia las cadenas montañosas que se perdían en la oscuridad. El camino a Chihuahua es largo y peligroso, dijo. Itzel se levantó y se puso a su lado, siguiendo su mirada. La brisa nocturna era fría, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió un escalofrío de miedo. Sintió el cosquilleo de la posibilidad. Sí, respondió ella, pero por primera vez es un camino que nos aleja del miedo. En lugar de adentrarnos más en él, Olí, en el borde del mundo, bajo 1.000.000 de estrellas indiferentes, 2 supervivientes y un niño dormido dejaron de ser fugitivos. Se convirtieron en rebeldes. La verdadera valentía, se dieron cuenta,
no era solo la capacidad de sobrevivir a la oscuridad, era la audacia de desafiarla, armados con nada más que una verdad enterrada, y la esperanza de que si lograban desenterrarla, su luz sería suficiente para quemar el mundo de su enemigo hasta los cimientos. El amanecer llegó, no como una promesa de calor, sino como la luz fría y funcional de una fragua. El tiempo de lamentarse había terminado. En el refugio rocoso, el suelo se convirtió en su mesa de guerra. Nahuel, en cuclillas, usaba la punta afilada de un trozo de pizarra para dibujar sobre la tierra compacta. No era un mapa de líneas y nombres, era una representación viva del mundo que se extendía bajo ellos. Las cordilleras eran crestas de tierra levantada, los arroyos eran líneas sinuosas y los asentamientos de hombres blancos eran círculos de pequeñas piedras ominosas. «Estamos aquí», di yo, colocando una hoja de yuca para marcar su posición. Su dedo trazó una ruta larga y serpenteante hacia el sur. Las patrullas del capitán vigilan los valles y los caminos principales. Con piedras negras marcó las rutas de sus enemigos. Creen que el desierto es su enemigo, así que lo evitan. Nosotros lo usaremos como nuestro aliado. Nos moveremos por las tierras altas, por los pasos que solo conocen las cabras y los fantasmas. «Hey, agua, si sabes dónde buscar». Y hay silencio. Itzel lo observaba, fascinada. El mapa de Nahuel estaba vivo. Podía ver el terreno, sentir sus peligros y sus refugios a través de los gestos de él. Él les estaba ofreciendo un camino, una forma de moverse por el tablero de juego sin ser vistos. Pero un camino sin un destino era inútil. Movernos no es suficiente. «Nahuel, necesitamos un objetivo», dijo ella, y su voz trajo a su propio mundo a la conversación. Daniel sospechaba del capitán mucho antes de que lo mataran. Estaba reuniendo información, me dijo algo una vez, que los hombres como de la Vega son serpientes, y las serpientes no guardan sus venenos en su propia casa. Donde duermen sus familias. Nahuel levantó la vista de su mapa de tierra. Interesado, él creía que de la Vega usaba un lugar secundario para sus negocios sucios. Continuó Itzel, rebuscando en los rincones de su memoria, desempolvando conversaciones que en su momento le habían parecido triviales. Un lugar lejos de la supervisión de sus superiores. Una vieja misión abandonada a media jornada del presidio, San Jacinto. Daniel decía que San Jacinto era su nido de serpientes. La expresión de Nahuel cambió. Conocía el lugar, la casa del dios triste, murmuró. «Mi gente evita ese lugar. Dicen que está lleno de los espíritus de los nuestros que murieron construyéndola». «Exactamente», afirmó Itzel, la excitación creciendo en ella. «Por eso es el lugar perfecto. Nadie se acerca, ni los soldados por superstición, ni los tuyos, por respeto a sus muertos. Debe usarla para reunirse con sus contactos, para guardar sus registros, los libros de cuentas, las órdenes que prueban sus crímenes. Si hay pruebas en algún lugar, están allí». Nahuel miró su mapa y, con la punta de la pizarra, dibujó un pequeño cuadrado a una distancia considerable. «San Jacinto», dijo. El objetivo estaba marcado. El plan comenzó a tomar forma, una creación híbrida nacida de dos mentes, de dos cosmovisiones. Nahuel trazó la ruta. Una hazaña de conocimiento ancestral les llevaría 10 días, moviéndose solo al amanecer y al atardecer para evitar el calor y las patrullas. Les enseñaría a encontrar agua filtrada bajo la arena de los arroyos secos y a mascar hojas de coca para mitigar el hambre y el cansancio. Él se encargaría del cómo llegar. Itzel se encargó del qué harían una vez allí. La misión está en ruinas, pero el despacho del viejo prior y los almacenes
siguen en pie. Daniel escuchó que de la Vega los había reforzado. La vigilancia será escasa, quizás 2 o 3 hombres de su confianza. No podemos entrar por la fuerza. No lo haremos, respondió Nahuel. Entraremos como el agua, buscando las grietas. Miró a Itzel. ¿Tu esposo mencionó alguna grieta? Itzel cerró los ojos, forzando el recuerdo. Habló de los viejos canales de riego, la acequia madre. Dijo que corría desde el manantial de la colina, pasando justo por debajo de los almacenes, para regar los viejos huertos. Estaba seca y derrumbada en algunas partes, pero su boca todavía debe existir en algún lugar de la colina, completó Nahuel. Una chispa de admiración en sus ojos. Es una buena grieta, pero es arriesgado, objetó Itzel, pensando en Mateo. Y si el canal está bloqueado o vigilado, toda fortaleza tiene más de una debilidad. Si el camino del agua está cerrado, encontraremos el del viento o el de la roca, aseguró Nahuel con una confianza que no era arrogancia, sino una fe absoluta en su capacidad para leer el mundo físico. Decidieron el plan de acción. Llegarían a la colina sobre San Jacinto en la primera noche de luna nueva. Itzel y Mateo crearían una distracción en el lado opuesto de la misión. Liberarían al caballo de uno de los guardias o harían ruidos que imitaran a un puma acechando el ganado. Mientras los pocos guardias investigaban, Nahuel se deslizaría hasta la entrada de la acequia y se infiltraría en los almacenes. Su misión: encontrar cualquier libro de registros, cualquier carta, cualquier prueba, y salir antes del amanecer. La tensión estratégica llenaba el aire. Era un plan lleno de variables peligrosas, un hilo de araña suspendido sobre un abismo, pero era su plan. Mateo, que había estado escuchando en silencio, haciendo preguntas con la mirada, finalmente habló. ¿Y si encuentran el libro, podremos volver a casa? La pregunta infantil golpeó a los 2 adultos con la fuerza de la verdad. Casa. Ya ni siquiera recordaban lo que significaba esa palabra. Itzel se arrodilló y abrazó a su hijo. No lo sé, mi amor, pero encontraremos un lugar donde ya no tengamos que susurrarnos. Te lo prometo. Nahuel observó la escena. Su rostro, por lo general, una máscara impasible, se suavizó por un instante. Su guerra personal de venganza se había entrelazado inextricablemente con la promesa de una madre a su hijo. El peso de esa promesa le dio a su misión una nueva y formidable gravedad. Itzel se levantó y miró el mapa dibujado en el suelo. El camino del coyote trazado con la inteligencia de la serpiente. Era un testimonio de su improbable alianza. La fusión de la sabiduría ancestral y el conocimiento del mundo civilizado. Daniel tenía sus mapas de papel y tinta, dijo ella, con una media sonrisa triste. Este se siente más real. Nahuel recogió un puñado de esa tierra rojiza, la dejó escurrirse entre sus dedos y respondió: porque está escrito en la tierra que vamos a defender. 10 noches de viaje los habían afilado, despojándolos de todo menos de su propósito. Se habían movido como espectros a través de las tierras altas, bebiendo de manantiales ocultos y comiendo lo que el desierto les ofrecía. Ahora, agazapados en la oscuridad de una colina cubierta de matorrales, contemplaban su objetivo. La misión de San Jacinto no era una ruina romántica, era un esqueleto. Muros de adobe derruidos se alzaban como costillas rotas contra el cielo sin estrellas. El campanario, sin campana, parecía una boca abierta en un grito silencioso. Y sin embargo, en medio de la decadencia, había signos de vida. Una luz parpadeaba en la ventana de lo que debió ser el despacho del prior.
y la silueta de un centinela solitario patrullaba perezosamente el perímetro del patio central. El lugar entero zumbaba con una energía opresiva, la quietud de un sepulcro que alguien se negaba a dejar en paz. «Dos guardias», susurró Nahuel, sus ojos acostumbrados a la penumbra, distinguiendo un segundo hombre cerca de los corrales. Confían demasiado en el miedo que inspira este lugar. Se giró hacia Itzel, su rostro una máscara de sombras. «Es la hora». Itzel asintió, el corazón martilleándole contra las costillas. Se arrodilló frente a Mateo. «Recuerda el plan, mi vida. Eres el viento, silencioso y rápido. Yo soy el coyote que aúlla. Hacemos el ruido y desaparecemos hacia el arroyo seco. ¿Entendido? ¿Entendido, mamá?», respondió el niño, sus ojos grandes y serios, brillando en la oscuridad. El miedo estaba ahí, pero también una determinación que reflejaba la de sus padres, el de sangre y el elegido. Mientras Itzel y Mateo se escabullían por la ladera opuesta, Nahuel se movió hacia la boca de la acequia. Era una cicatriz oscura en la tierra, medio oculta por la maleza. El aire que salía de ella olía a tierra húmeda y a tiempo estancado. Sin dudarlo, se deslizó dentro. El mundo se redujo a la oscuridad absoluta, al sonido de su propia respiración y al roce de su cuerpo contra las paredes de piedra. Se movía a tientas, un gusano de tierra avanzando hacia el corazón de la serpiente. Al otro lado de la misión, Itzel llegó a los corrales. El caballo del guardia resopló, nervioso. Con manos temblorosas, desató la cuerda que sujetaba la puerta. Luego, cogió un puñado de pequeñas piedras. Respiró hondo y las lanzó con fuerza contra el techo de lámina del pequeño establo. El estruendo fue brutal en el silencio de la noche. Inmediatamente después, emitió un grito agudo y lastimero, el lamento de un animal herido, y empujó la puerta del corral. El caballo, asustado, salió al galope hacia la oscuridad. «¿Qué diablos fue eso?», gritó uno de los guardias desde el patio. «El caballo». «Algo espantó al caballo», respondió el otro. Las luces de sus linternas cortaron la noche, buscando la fuente del caos. Itzel cogió la mano de Mateo y corrió, agachada, hacia el punto de encuentro convenido en el arroyo. Habían cumplido su parte. La distracción le dio a Nahuel los segundos que necesitaba. Al final del túnel, encontró la rejilla de hierro que Daniel había descrito. Estaba oxidada, pero los goznes cedieron con un gemido ahogado bajo la fuerza de sus hombros. Salió a un almacén oscuro y polvoriento que olía a vino agrio y a pólvora. Se movió con una velocidad fantasmal, pasando junto a cajas de rifles y barriles sin marcar, hacia la única puerta de la que emanaba luz. Era el despacho. A través de una rendija, vio a uno de los guardias levantarse, alarmado por el ruido exterior, y salir para unirse a su compañero. Era su oportunidad. Se deslizó dentro. La habitación era un reflejo de su dueño, ordenada, funcional y fría. Sobre un escritorio de campaña, junto a un candil, había varios papeles y un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero negro. Nahuel lo abrió. No entendía todas las palabras, pero comprendía los números y los nombres. Vio el nombre del jefe de su clan junto a una fecha, la noche de la masacre, y al lado, una cifra seguida por onzas de oro. Vio el nombre de Daniel junto a la palabra eliminado. Vio listas de armas, pagos a informantes, tierras adquiridas. Era un catálogo meticuloso de la tiranía del capitán. Era la verdad, escrita con tinta y sangre. Estaba a punto de coger el libro cuando un sonido lo heló. El crujido de una bota sobre la grava, justo fuera de la puerta. Pero no era el paso torpe de un guardia. Era el caminar mesurado y seguro de un depredador. La puerta se abrió, y la figura que entró no era la de ningún soldado que hubiera visto. Era él,
el capitán Augusto de la Vega. Por una fracción de segundo, se quedaron inmóviles, dos polos opuestos de un mismo universo, enfrentados bajo la luz parpadeante de un candil. El capitán no mostró sorpresa, solo una curiosidad fría y analítica, como un entomólogo que encuentra un espécimen inesperado. El superviviente, dijo de la Vega, su voz tan tranquila como si estuvieran en un salón. Debo admitir que su tenacidad es impresionante. Aunque predecible, Nahuel no respondió. Su cuerpo era un resorte en espiral, listo para estallar. El libro estaba sobre la mesa. Entra-elos. ¿Vienes por esto? Supongo, continuó el capitán, señalando el libro con un gesto displicente. ¿Crees que este pequeño libro puede deshacer lo que he construido? ¿Crees que la verdad es un arma? Sonrió. Una mueca sin alegría. La verdad, mi primitivo amigo, la escribe el que gana la guerra, y tú ya la perdiste. De la Vega desenvainó su sable, la hoja de acero pulido, reflejando la luz del candil. No era una amenaza, era una sentencia, pero había subestimado a su oponente. Nahuel no era un guerrero de campo abierto, era un espíritu del desierto. En lugar de atacar, Nahuel pateó la mesa. El candil voló por los aires, se estrelló contra el suelo y el aceite se derramó, encendiendo al instante los papeles secos y el suelo de madera polvorienta. La habitación se sumió en un caos de sombras danzantes y humo asfixiante. En la confusión, Nahuel no se abalanzó sobre de la Vega. Se lanzó hacia el libro, lo agarró y lo metió bajo su camisa de piel, justo cuando el capitán, cegado momentáneamente por el humo, arremetía con su sable, rasgando el aire donde Nahuel había estado un segundo antes. La lucha que siguió no fue un duelo de esgrima, fue una colisión de dos mundos. El capitán, con su técnica militar, era letal en el espacio abierto, pero en la habitación que se llenaba de humo, sus movimientos eran rígidos. Nahuel, en cambio, usaba el caos a su favor. Se movía abajo, volcando estanterías, usando el humo como un manto, convirtiendo el orden del capitán en su propia arma. Un tajo del sable le alcanzó en el brazo, un dolor agudo y ardiente. Nahuel gruñó, pero no retrocedió. Cogió una silla de madera y la lanzó, no al capitán, sino a la ventana, haciendo añicos el viejo cristal. Los guardias, que regresaban corriendo, vieron las llamas y comenzaron a gritar. Era la distracción final que necesitaba. Con el fuego creciendo a su espalda y los gritos de los guardias afuera, Nahuel se lanzó hacia la ventana rota. De la Vega intentó interceptarlo, pero Nahuel fue más rápido. Se detuvo un instante en el marco, el libro a salvo contra su pecho, el fuego rugiendo detrás de él. Sus ojos se encontraron con los del capitán a través del humo. La guerra no ha terminado, siseó Nahuel en su propia lengua. Acaba de empezar, y saltó a la oscuridad. Aterrizó rodando sobre el hombro herido, el dolor cegándolo por un momento. Ignorándolo, se puso en pie y corrió, no hacia las colinas, sino hacia el arroyo seco, hacia el punto de encuentro. Dejaba atrás una misión en llamas, a un capitán enfurecido y a dos guardias desorientados. Había conseguido la prueba. La verdad estaba a salvo, pero mientras corría, con el sonido de las llamas y los gritos persiguiéndolo, y la sangre manando de su brazo, sintió el verdadero peso de su victoria. No era un triunfo limpio y glorioso. Había sido arrancado de las fauces del infierno. Era un triunfo agónico, comprado con dolor y fuego. Y sabía que la verdadera batalla, la de llevar esa verdad al mundo, apenas comenzaba. Corrieron toda la noche, impulsados por la adrenalina y el resplandor anaranjado de la misión en llamas que moría a sus espaldas. Nahuel lideraba el camino, el libro de cuero presionado contra su pecho como un escudo, la sangre de su brazo herido, dejando un rastro oscuro que la noche misericordiosamente ocultaba. Itzel
lo seguía de cerca, sosteniendo la mano de Mateo, susurrándole palabras de aliento que también se decía a sí misma. No se detuvieron hasta que el primer aliento pálido del amanecer tocó el horizonte. Cayeron exhaustos en un refugio de rocas, mientras Nahuel montaba una guardia tensa, con los oídos atentos a cualquier sonido de persecución. Itzel encendió un fuego diminuto y sin humo, arrancó un trozo de su propia falda y, con las hierbas que siempre llevaba consigo, limpió y vendó el brazo herido de Nahuel. Sus manos trabajaban con una intimidad nacida de la necesidad y el respeto. Ya no era la curandera que salvaba a un extraño, era una mujer cuidando a su familia. Sus miradas se encontraron sobre la herida. No necesitaron palabras para expresar la gratitud, el miedo y la terrible esperanza que compartían. El viaje a Chihuahua fue una prueba de fuego que templó su vínculo hasta convertirlo en acero. Fueron semanas de moverse a través de un paisaje que era a la vez enemigo y cómplice. Nahuel les enseñó a pensar como el desierto, a ser pacientes, a conservar cada gota de energía, a desaparecer a plena vista. Itzel, a su vez, se convirtió en la guardiana de su fuerza, encontrando raíces nutritivas donde parecía haber solo polvo, y manteniendo el espíritu de Mateo vivo con historias de un futuro que, por primera vez, se atrevía a imaginar. El niño, su catalizador, era el corazón de su expedición. Su resistencia silenciosa y su fe inquebrantable en ellos era el combustible que los impulsaba hacia adelante. Llegaron a las afueras de la ciudad no como conquistadores, sino como sombras. La civilización, con sus ruidos y sus olores, les pareció más extraña y peligrosa que el desierto. Itzel, usando los últimos ecos de la sabiduría de Daniel, encontró al contacto que su esposo le había mencionado en susurros, un viejo abogado de ideales olvidados y un profundo odio por los hombres como de la Vega. La entrega no fue un acto heroico, fue una transacción clandestina en un callejón oscuro. Entregaron el libro de cuero negro, el testamento de los crímenes del capitán, y se desvanecieron de nuevo en las sombras de donde habían venido. Sin esperar agradecimientos ni promesas, habían plantado la semilla de la verdad. Ahora solo podían confiar en que la ambición de otros hombres la haría germinar. No se quedaron a ver la caída. Escucharon los rumores semanas después, en un pequeño pueblo fronterizo, mientras compraban provisiones. Las noticias viajaban como el viento. El célebre capitán Augusto de la Vega había sido llamado a la capital para enfrentar una investigación por traición y corrupción. Sus propias cuentas meticulosas, sus propios registros de limpieza, se habían convertido en los clavos de su propio ataúd. El nido de serpientes se había devorado a sí mismo. No hubo una gran batalla, ni una confrontación final. El imperio del capitán se derrumbó por el peso de su propia maldad, revelada no por un ejército, sino por la tenacidad de 3 almas a las que él había considerado insignificantes. La escena final no tiene lugar en un pueblo recuperado ni en una casa con paredes. Mes después, el sol de la mañana despunta sobre una vasta meseta en el corazón de la sierra. El aire es limpio y frío. Abajo, el mundo se extiende como un mapa de arrugas ocres y verdes. No hay señales de hombres, ni de caminos, ni de miedo. Itzel está avivando el fuego. Su rostro tranquilo, las líneas de tensión que antes lo surcaban, ahora suavizadas. Mateo, que ha crecido más alto, más delgado, está sentado al borde del acantilado, no con miedo, sino con la confianza de quien pertenece a ese lugar. Lanza una pequeña piedra y sigue su descenso con la mirada, no como un juego, sino como una conversación con el espacio. Nahuel se acerca y se sienta junto a ella, pasándole una taza de té de hierbas humeante.
Sus cicatrices, viejas y nuevas, son parte de él, pero ya no parecen un mapa del dolor, sino la prueba de su supervivencia. Observan a Mateo en silencio. Ayer me preguntó si ya habíamos llegado a casa. Thais, Itzel en Fuspaya, una leve sonrisa en sus labios. Nahuel sigue la mirada del niño, que ahora observa a un águila planear en las corrientes ascendentes. ¿Y qué le respondiste?, preguntó él. Itzel toma un sorbo del té, el calor extendiéndose por su pecho. Le dije que mirara a su alrededor. Nahuel asiente, una profunda comprensión en sus ojos. Su hogar ya no era el Valle de los Pinos Altos. El de ella ya no era la parcela junto al río. Esos lugares pertenecían a los fantasmas. Mateo se gira de repente y corre hacia ellos. «Mamá». Nahuel grita, y su voz no es un susurro, sino un llamado claro y fuerte que el viento se lleva y lo devuelve multiplicado por los ecos. El sol está cantando, se acurruca entre los dos, y ellos lo rodean con sus brazos, creando un círculo de calor y seguridad. Los tres miran juntos el amanecer, el sol emergiendo sobre las montañas distantes. No parece un ojo acusador, sino una promesa. El desierto ya no es un lugar del que huir. Es su testigo, es el lienzo sobre el cual han comenzado a dibujar un nuevo mapa, uno sin fronteras, definido solo por el alcance de su mirada. Ya no son fugitivos, ni vengadores, ni supervivientes. Son una familia, un hogar en el horizonte. Y por primera vez, el vasto y abrumador silencio que los rodea no se siente como soledad, sino como paz.